Muy buenas noches. Nuestro trabajo consiste en las técnicas para presentación de entrevistas. Grupo 52238, primer bloque, 24B02. Está conformado por la compañera Ángela Moreno Rivera, Alexander Dueñas Solano, quien les habla, Angie Daniela Montenegro y Sandra Yorleni Medina Camacho. Entrevista individual. La entrevista individual es un espacio de diálogo en el cual el entrevistador estará buscando corroborar la adecuación de tu perfil profesional con el cargo. Por lo general, será el entrevistador el que realiza las preguntas a las cuales debes ir respondiendo y entregando la información requerida. Estructura de la entrevista. La estructura de la entrevista se compone de tres puntos: apertura y presentación, pregunta introductoria y cierre de la entrevista. Apertura y presentación. ¿Esta qué debe incluir? Incluye un agradecimiento por la colaboración, una identificación de quiénes somos, a qué instituciones pertenecemos, qué entidad nos avala, etcétera. Indicación del procedimiento que se utilizará, si va a ser una conversación, si se va a hacer una entrevista, si se va a conocer su opinión, etcétera. Especificación temática del propósito de la entrevista, de qué vamos a hablar. Información de la dinámica de la entrevista, si es una conversación informal, si es un diálogo relajado, preguntas y respuestas. No respuestas buenas y malas, todas oportunas y respetables. Durante duración de la entrevista, no mentir bajo ningún concepto, finalidad y consecuencias, para qué se quiere la información, cómo será utilizada, garantía de anonimato y confidencialidad y permiso para la grabación. Pregunta introductoria. Debe estar escrita por sí. Después de la apertura y presentación, no se inicia inmediatamente la entrevista. Su función es provocar la primera intervención del entrevistado. Es importante que no sea excesivamente concreta, que no pueda responderse con un monosílabo o una cifra. Debe obligar a una breve y fácil intervención, ni que tampoco se corra el riesgo de determinar un marco de referencia ni marcar una evolución prefijada en la entrevista. Cierre de la entrevista. Antes de concluir una entrevista, debemos asegurarnos de que todos los temas que nos interesaba tratar han sido efectivamente abordados. Proporcionar la posibilidad al entrevistador de que añada, puntualice o rectifique algún aspecto de su intervención. La despedida debe estar preparada de antemano, por ende un agradecimiento por la colaboración. Entrevista grupal. Una entrevista grupal es un proceso de selección mediante una reunión entre varios candidatos que optan al mismo puesto de trabajo. Es un método de entrevista que permite conocer cómo se desenvuelven los participantes con otros compañeros y cómo es su actitud a la hora de trabajar en equipo. ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista individual y una entrevista grupal? La diferencia entre una entrevista individual y una grupal es que la individual se realiza en un contexto interindividual y la grupal, por su parte, en un contexto de discusión grupal. Esta, aunque parezca sutil, es una diferencia crucial e importantísima, puesto que se trata de entrevistas al grupo, no a un conjunto de personas o a una serie de personas. Los fenómenos grupales son cualitativamente diferentes de la adición de los fenómenos, o dicho de otra manera, el grupo es más que la suma de sus partes. Entrevista presencial. La entrevista presencial o física es la más común entre las empresas y consiste en que el candidato debe acudir al punto de reunión establecido previamente por la persona encargada de entrevistar. Usualmente la conversación se realiza en las instalaciones de la compañía. Ventajas y desventajas de las entrevistas presenciales. Las entrevistas presenciales son las clásicas por excelencia que todos conocemos. Como todos sabemos, consiste en que el candidato vaya al sitio de la cita para tener una prueba presencial donde le preguntarán todo lo necesario. Como desventaja, podemos destacar que puede implicar más tiempo y recursos económicos, ya que hay que moverse tanto los candidatos como los entrevistadores y dedicarle más tiempo de trabajo a las entrevistas. Por otro lado, si queremos dar una imagen sostenible, hacerte desplazar para una entrevista no es precisamente la opción más eficiente.
Entrevista virtual. La entrevista virtual o a distancia son aquellas que no se realizan en persona. En general se usan herramientas de videoconferencia para ver y hablar con los candidatos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las entrevistas virtuales? Las entrevistas virtuales, a pesar de tener bastante similitud con las presenciales, no es lo mismo que tenerlo delante, verlo de cuerpo entero y ver su lenguaje indirecto. Sin embargo, una gran ventaja es que ahorras en costes y recursos. Normalmente no suelen alargarse de tiempo, ya que es más fácil ser puntual y no requiere desplazamientos entre unos y otros. Por otro lado, puedes incluir en tu equipo personas que no tienen por qué vivir en tu localidad y aumentar la búsqueda de talentos. Para este caso tenemos un modelo de entrevista de trabajo en donde se genera una calificación a través de un formato para entrevistas. Para calificar al aspirante, el profesional de talento humano realiza cada una de las siguientes preguntas abiertas, las cuales tendrán puntaje entre 1 y 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto y significativo. El factor A no se calificará realizando las preguntas, se basará en la observación del entrevistador y se tendrá en cuenta la misma escala de valores de los demás factores. Se marca con el nombre, la identificación, el cargo al que aspira, la ciudad y la fecha. Impresión inicial del aspirante. La presentación personal es acorde con los requisitos del cargo, produce simpatía y agrado en su contacto inicial, generaría empatía con el posible equipo de trabajo, muestra motivación hacia el cargo, competencia educativa. Posee los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar con éxito su cargo. En cargos desempeñados anteriormente, se ha basado en un sistema de gestión de calidad. Se encuentra actualmente desarrollando alguna actividad de aprendizaje. ¿Cuáles? Ha recibido formación y o capacitación en anteriores empresas que haya elaborado. ¿Cuáles? Experiencia laboral. Las funciones de sus empleos anteriores favorecen el desempeño en el cargo que aspira. ¿Cuáles han sido sus logros alcanzados en anteriores trabajos? ¿Ha logrado los objetivos que se ha propuesto a nivel laboral? ¿Qué conocimientos tiene acerca del cargo que aspira? Actitud. ¿Con qué disponibilidad de tiempo y o traslado habitacional cuenta para ejercer el cargo que aspira? Si su autoridad es cuestionada por personal de menor rango, ¿cómo manejaría la situación? ¿Cómo organiza usted sus actividades diarias para trabajar? ¿Tiene la capacidad para tomar decisiones y solucionar conflictos correctamente? ¿Qué actitud toma frente a estos? Trabajo en equipo. ¿Posee la habilidad para generar relaciones favorables en su equipo de trabajo? ¿Presenta capacidad para interactuar socialmente dentro de un marco de colaboración y respeto? ¿Acepta y permite ayuda de otras personas para realizar sus actividades? ¿Le agrada trabajar en grupo? A lo último, se totaliza puntaje de la entrevista, el responsable del proceso diligencia el formato, en este caso pone su nombre, cargo y la firma, y se anota el valor total de la sumatoria de todas las preguntas realizadas. Se marca si es aceptada o no es admitida, firma de quien entrevista y firma del gerente. Como taller de entrevista tenemos el ejercicio número 1, en donde en una hoja en blanco se debe plasmar sencillamente cómo somos. Por ejemplo, 4 aspectos positivos y 4 aspectos negativos expresados en una sola palabra cada uno de ellos. Hay que dejar claro que no se van a enseñar al grupo estos papeles, sino que se trata de que cada participante se dé cuenta si le ha resultado fácil o difícil hacer este ejercicio. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Ver por uno mismo que normalmente mostramos ligereza a la hora de autocalificarnos. Realmente es más complicado de lo que parece una descripción nuestra o de otra persona. Entrevista formal. Es también conocida como entrevista estructurada, se caracteriza por tener una estructura fija, es decir, que las preguntas realizadas por el entrevistador ya han sido establecidas con anticipación. Sus principales características son: al tener cuestionamiento ya planteado, limita a ambas partes, porque las preguntas no se dan durante la conversación, sino que ya están establecidas. La información que arroja este tipo de entrevistas permite una mejor medida para el análisis comparativo que hará posteriormente. El entrevistador en este caso no requiere mucha experiencia para realizar la entrevista, ya que su estructura se basa en seguir las preguntas que ya fueron realizadas con anticipación. Entrevista informal. También conocida como entrevista no estructurada, se caracteriza por no tener una planeación específica al momento de realizarse.
Los cuestionamientos y la dinámica en general se van dando en el momento de la entrevista, donde tiende a ser más flexible y las respuestas por parte del cuestionado va a ser más variables. Características de la entrevista informal. Generalmente brinda mayor libertad para que el entrevistador y el cuestionado pueda expresarse. El tiempo en el que se realiza la entrevista no tiene tiempo determinado. Se pueden llegar a realizar preguntas en el sentido que pueden tocar temas que tengan en común. Tanto el entrevistador como el cuestionado deben tener conocimiento sobre los temas que se traten dentro de la entrevista, ya que esto les permitirá tener respuestas más argumentadas y profundas. Perfil del puesto de trabajo. Existen diferentes módulos de reclutamiento, lo que indica que para establecer una entrevista formal e informal depende del del puesto de trabajo al que se aplique. Formal. Se encuentran lo que son las oficinas de empleo, las solicitudes directas, los colegios profesionales, los centros de formación, los centros de enseñanza, las asociaciones, los sindicatos, los trabajos y prácticas para los estudiantes. Informal. Red de personas conocidas, antiguos compañeros y compañeras de estudio, comerciales conocidos, antiguos compañeros y compañeros de trabajo, consultores, profesores, antiguos clientes de empresa. Anuncios, prensa, internet, boletines, revistas especializadas, revistas profesionales, centros de formación y enseñanza, asociaciones profesionales. Servicios de selección, empresas especializadas o consultoras, headhunters o cazatalentos, agencias privadas de colocación, empresas de trabajo temporal. Interno, concursos de méritos, promociones internas, tablón de anuncios o antigüedad. Como taller de entrevista 2, el entrevistador determinará una situación real o ficticia, la cual indicará a los entrevistados dicha dinámica. Puede hacerse para un grupo de 6 a 10 personas. Tendrá un tiempo determinado de 10 a 15 minutos para que entre todos logren dar solución. Como ejemplo, estás haciendo fila en el supermercado y alguien se cola delante de ti. La situación a evaluar permiten determinar cómo cada individuo actúa frente a los demás y la forma en cómo interactúa y reacciona al momento de solucionar un tema de forma colectiva. Muchas gracias.